elementos de protección personal son la diferencia entre la vida y la muerte en una maniobra eléctrica. Eso no lo duden por un segundo. No lo duden por un segundo que eso es así. Mientras tenga elementos de protección personal y tenga idoneidad para la labor eléctrica que usted está haciendo, usted prácticamente lo tiene todo. ¿Sí? Entonces a mí me gusta mucho este cataloguito porque me enseña, o sea, nomás mirando los productos que existen. Esto es un proveedor de herramientas, equipos, elementos de protección personal, ¿sí? Y aquí encontramos con este proveedor, pues todo lo que nosotros requerimos para trabajar en los ámbitos del sector eléctrico, ¿sí? En general. Entonces ya no más mirar, ya observando todo lo que existe y las normatividades que se aplican, ¿sí? Este proveedor trabaja bajo normas IS. Entonces ya no más con eso ya podemos aprender muchísimo y podemos hacer un análisis bien concienzudo de la manera como nosotros estamos trabajando, ¿sí? Y como analizar si es la forma más segura o podemos mejorarlo. Entonces, yo siempre les participo a mis aprendices diciéndoles que siempre es mejor que sobre seguridad y no que falte seguridad. Siempre es mejor que sobre. Usted haga incluso una acción que le hace a usted ser excesivamente seguro. Y usted ya está demasiado seguro aquí. Siempre es mejor pecar por exceso que por defecto. Y es mejor siempre que sobre seguridad a que falte seguridad. Más en estos entornos tan peligrosos. Yo digo que cualquier cosa que usted haga por estar más seguro jamás va a sobrar. Ya ve que tenemos equipos plenamente definidos. ¿Qué vemos en estas imágenes? Vemos unos guantes dieléctricos para un nivel de tensión XYZ y ahorita miramos un cuadrito que nos enseña un poco mejor de esto. Aquí tenemos un detector de tensión, un detector de tensión a contacto, ¿sí? Más que todo este tipo del que vemos aquí, muy utilizados, sobre todo maniobras en media tensión, incluso de alta tensión. Tenemos pértigas porque obviamente tenemos que trabajar con elementos, no podemos hacer un acercamiento demasiado próximo a redes de media tensión. Entonces nosotros, si vamos a tener que tocar esa red de alguna manera, para eso podemos hacerlo con un elemento como esto, ¿sí? Que en realidad nosotros nos permitan permanecer a una distancia más segura y pues contactar a través de la herramienta, ¿sí? A contactar a través de la herramienta el elemento energizado. Nosotros tenemos elementos, esto hace parte de una puesta a tierra de media tensión, este conector. Y tenemos máquinas aisladas, diferentes de corte y de compresión. Sí, tenemos máquinas para el trabajo en el sector eléctrico. Entonces aquí pueden encontrar ustedes lo que se pueden imaginar y partiendo y precisamente hablando de las reglas de oro. Hace un recorderis de lo que son las reglas de oro. Y miren que siempre está presente, aquí nos muestran esta imagen, antes de aplicar la primera regla de oro ya hay que pasar por esta parte del alistamiento con la inspección y la revisión de las herramientas y de los equipos con los que vamos a intervenir. Todos nuestros elementos, todo lo que va a ser parte de nuestra maniobra, pues adecuado a la orden de trabajo que nosotros tenemos allí. Entonces contar con ellos en perfecto estado, revisar muy bien el estado, ¿sí? Trabajando con un operador de red, por lo menos aquí en esta regional, dentro de su procedimiento de trabajo está esa parte de la inspección de sus elementos de protección personal y colectivos y de las herramientas con las que usted va a trabajar. Esa inspección en un principio visual y un acercamiento y están mirando muy bien cómo está el estado de nuestras cosas y hacer las pruebas adecuadas también a cada uno de los elementos, ¿sí? También lo vamos a mirar aquí a lo largo de este documento. Es empezar a aplicar esas reglas de oro, empezar a aplicarlas en su orden y aplicarlas muy bien. Listo.
Entonces aquí pues, nosotros miramos aquí la indumentaria, vemos a alguien que trabaja en el sector eléctrico, viene con equipo de alturas, su herramienta, su detector de tensión a distancia, su tapete dieléctrico para aumentar el nivel de aislamiento. Sí, si vamos a utilizar otro tipo de, estamos trabajando en baja tensión, el tipo de escalera con la que nosotros trabajamos, vamos con una escalera que es aislada para el sector eléctrico, pues es lo más adecuado, una escalera aislada, ¿sí? Y cuyo diseño permita que usted tenga mucha estabilidad con el trabajo en alturas. La protección facial, la protección de los ojos, perdón, la protección visual. A veces nosotros nos parece que simplemente colocarse unas gafas frente a los ojos y ya, y listo, usted ya tiene una protección visual. Entonces usted ya analiza un documento como estos y se da cuenta usted que hay diferentes tipos de protectores visuales y para diferentes ambientes. Porque pues un protector visual no es lo mismo en el momento de trabajar en un espacio confinado, aparte con poca iluminación, o al contrario, una parte de pronto con mucha luz, con exceso de iluminación cuando estamos trabajando, por ejemplo, a la intemperie, a rayo de sol. Entonces ahí observamos nosotros que sí, hay unas gafas especiales para mitigar ese impacto de rayo de luz y de diferentes tipos de radiaciones en nuestros ojos. Y entonces hay, pues, hay diferentes colores y formas para estas aplicaciones. Aparte de eso, nuestras gafas también son tienen que darnos una protección mecánica adecuada. Entonces usted observa en la ficha técnica de cada uno de estos elementos que también hay una resistencia al impacto definida y se clasifica por niveles A, B, C, D, F. Por ejemplo, aquí estamos observando gafas de nivel F, que son impacto. La prueba destructiva se hace con una bola de acero de 6 milímetros lanzada a 45 metros por segundo. ¿Sí? O sea, hay unas pruebas definidas de impacto que debe dar unas gafas de estas. Tengan ustedes la seguridad que las gafas que compran afuerita de Piscilago a 5.000 no cumplen con nada de esto. Sí, es obvio que no. Entonces ahí usted ya empieza a aprender muchísimo, ¿no? Pues, cuando tenemos sobre gafas y cómo utilizar las sobre gafas y cómo usted puede tener protecciones antirradiación, rayos UV y demás. Y usted observa que siempre hay una norma asociada también a la fabricación de cada una de estas protecciones visuales. ¿Sí? Y nos muestra que se cumple una norma N160. N170, que tenemos normas IS con este proveedor. Protecciones faciales, pantallas faciales para el casco, si bien estas las adaptamos al casco. Sí, allá en él contamos con muchas para trabajar en el centro de entrenamiento de Bossa Nova. Un saludo muy especial a mis aprendices que comenzamos a trabajar en Bossa Nova en este presente trimestre. Los cascos, y recuerden que todo casco no está diseñado para trabajar con electricidad. Un casco diseñado para trabajar con electricidad, pues usted lo reconoce de la forma más básica, pues porque tiene el símbolo del rayo que le identifica como un casco eléctrico. Además, pues la normatividad nos puede indicar también hasta qué nivel de tensión se puede llegar a trabajar. Aquí miramos, por ejemplo, un casco que puede trabajar hasta 20.000 voltios. Entonces ya sabemos que por lo menos para las tensiones homologadas de 11,4 y 13,2 kilovoltios podemos estar seguros en esa parte de que el casco nos va a proteger en una eventualidad. Es el diseño, la forma, el barboquejo es importantísimo, sí, pues por lo menos con este operador de red, el barboquejo de 3 puntos es obligatorio, independientemente del área en el proyecto en el que esté el operario del operador de red, valga la redundancia, sí.
en cuál de todos los proyectos, porque hay diferentes proyectos y hay diferentes niveles de cuadrillas según el trabajo que realizan. Por ejemplo, este casco no es por ejemplo, el que nosotros tenemos mayormente como, como identificado el trabajo eléctrico, porque por lo menos para el entorno en áreas descubiertas, o sea, la intemperie, pues el visor es importante, ¿sí? El visor y que nos proteja de nosotros de recibir la luz directamente de los ojos, aparte de nuestras protecciones visuales, en que puedan soportar un nivel de tensión también grande, también hay que tener en cuenta esto. Y aquí observamos varias alternativas, varios diseños. Por ejemplo, usted aquí observa, este modelo no es muy común para nosotros, ¿sí? Es un protector para arco y una visera que sea muy bien protectora para arco, pues es una visera que no es económica, ¿sí? Es una visera pues, muy, muy costosa. Mire con el protector hacia el mentón y hacia el cuello. Esta es una de esas las alternativas que existen, ¿no? Entonces yo por lo menos personalmente no la he usado, la conozco por esta misma imagen, igual que ustedes en este momento, mirando aquí este documento, pero usted observa que hay alternativas para lograr siempre una mejor seguridad. Protecciones para la cabeza, para los oídos, ¿sí? Incluyendo pues elementos para la iluminación, sin linternas adaptadas allí, todo esto. Entonces, cuando vamos a trabajar en espacios confinados, tenemos diferentes dispositivos para nuestro cuidado. Recuerden que también tenemos detectores de tensión hoy por hoy en los cascos, el que le llaman el Alain, por ejemplo. Usted ya se aproxima demasiado con su cabeza hacia una parte energizada y pues funciona como un detector de tensión. Usted le da su señal de alarma, así suena. Le está diciendo usted que ojo, que la está embarrando. Aquí la parte de los guantes, esta parte cómo es de importante. Cuando los guantes de trabajo, sus guantes son sus primeras, una de las primeras herramientas de trabajo como electricista uno, pues nuestros propios dedos, nuestras propias manos son nuestra primera herramienta. Y después protegerlas muy bien. Tenemos que nosotros analizar exactamente entonces aquí a qué nivel de tensión vamos a trabajar, ¿sí? Entonces a mí incluso, pues yo les cuento que aquí me parece más importante que usted ver si es un sector residencial o es un sector comercial o si es un sector industrial. Aquí me parece que lo más importante que nosotros tenemos que identificar es el nivel de tensión. El nivel de tensión es básico. Aquí es lo más importante en realidad, ¿sí? Porque es que un electrón y una cantidad de voltios en ese electrón y una cantidad de fuerza en ese electrón, en el entorno que sea, causa el mismo daño. Si un electrón es un electrón, pase por el alambre allá en su casa o en su apartamento, es el mismo electrón que pasa allá en un negocio, en un supermercado o en una tienda de prendas. Es el mismo electrón que pasa a través de los motores en una industria. El electrón es el mismo y la fuerza que se le aplica a ese electrón dada en voltios, pues, en realidad en el comportamiento de las magnitudes es la misma independientemente. ¿Qué es lo que cambia? Los niveles en la aplicación. Sí, claro que hay riesgos asociados diferentes, pero aquí identificar el nivel de tensión a usted ya lo filtra para cualquier área en la que esté trabajando, ¿sí? Ya independientemente de todo lo demás, ¿sí? Los guantes adecuados para ese trabajo, que todos tienen un marquillado, mire que de hecho, cumpliendo la normatividad, un guante, pues nosotros ya tenemos una información básica sobre él, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí en esta marquilla amarilla como tal, pues nos está mostrando un guante y nos dice ahí que soporta hasta 17 kilovoltios, ¿sí? Entonces usted trabajando a cualquier tensión inferior a esos 17 kilovoltios en corriente alterna, dicen hace, pues usted se puede considerar que está seguro.
Parte de todo, pues toda marcación de un guante nos tiene que mostrar a nosotros qué normatividades está cumpliendo. Y ahí nos dice qué norma IS está cumpliendo, qué norma EN está cumpliendo. Como los guantes están clasificados por los niveles de tensión en los que vamos a trabajar, pues él en este caso nos está diciendo que este es un clase 2. Y ahorita vamos a ver por qué. Sí, o sea, por esos 17 kilovoltios, pero ya lo vamos a ver. Vamos a hacer. Y pues tiene un diseño propio de sí mismo, pues hasta estos bordes enrollados y eso, pues nos está mostrando que hay una normatividad ahí que estamos manejando nosotros ahí. Aquí, de hecho, dentro de nuestras primeras inspecciones, cuando revisamos los guantes, está revisar, por ejemplo, estos bordes enrollados, en qué estado están. Y cuando ya hay rotura de esos bordes, eso nos muestra un grado de envejecimiento del cable, ¿sí? Del cable, perdón, del guante. Entonces, si comenzamos a verlo cuarteado en estos puntos, entonces ya nos está mostrando que su vida útil prácticamente ya está llegando a su límite, ¿sí? Llegó a su límite. Entonces, des en cuenta que tenemos aquí, por ejemplo, estamos viendo unos guantes clase cero de lo más básicos que hay. Dice que nos está manejando, aquí nos está manejando este guante hasta los 1000 voltios. ¿Sí? Una protección de 1000 voltios es una protección muy buena si usted va a trabajar en baja tensión. Recuerden que por lo menos en este país homologado así, tensión así grande que podamos llegar a encontrar así, 480 voltios. 480 voltios es como la tensión más grande homologada que podemos encontrar en aplicación de baja tensión en nuestro país. Ya después de 1000 voltios es que ya estamos hablando de media tensión. Entonces significa que usted con unos guantes como estos ya puede trabajar en cualquier instalación en baja tensión. Y ahí pues cabe cualquier sector, residencial, comercial, industrial. ¿Sí? En la aplicación industrial más grande, los motores de más tensión que tenemos en baja tensión son 480 voltios. ¿Sí? Siempre me toca hacer énfasis. ¿Qué estamos hablando? De baja tensión. Es que también depende mucho del sector en el que estemos. Entonces, yo conozco motores del sector de los petróleos que trabajan a 5000, 8000, 10000, 12000, 20000 voltios. Los motores directamente hay que conectarle la media tensión. Y entonces aquí estamos hablando de cargas que se conectan directamente a media tensión con aplicaciones muy particulares. En el entorno de la construcción también observamos este tipo de máquinas. Entonces el operario de esas máquinas está trabajando directamente como un liniero de un operador de red, directamente con conductores en media tensión. Entonces, recordemos que estos guantes que son únicos a nivel mundial, normalizados para el trabajo con electricidad, los componen tres partes. Pero antes de ver esas partes, pues hablamos de la parte más importante. Mire, o sea, que este en realidad, el guante dieléctrico, el guante que está fabricado así en una goma especial, este guante es en realidad el que nos protege de la electricidad. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo claro y nosotros lo sabemos por puro sentido común. Sí, claro que sí. Pues es que mire, usted está con un guante de goma. ¿Sí? Entonces, este guante es en realidad el que lo protege a usted de la electrocución. Y este guante como tal es el que está clasificado por clases según la tensión máxima que pueden soportar. Entonces, este cuadro es bien importante. Mire, conocer este cuadro del día de hoy es como, para quienes no lo conocían, esta es una de las cosas más valiosas que van a tener el día de hoy ahí, como aprendizaje. Porque aquí tenemos las clases de guantes que existen para trabajar con electricidad. Entonces, recordad que aquí estamos cumpliendo unas normas internacionales. Para adelantarme a la cosa, les digo que
el guante de nitrilo, que yo lo llamo con mucho respeto también, el guante de hacer trasteos que le dan a usted en cualquier empleo que compre usted en cualquier esquina. Esos guantes no están homologados para trabajar con electricidad, o sea que usted propiamente dicho no se puede decir que a usted lo protejan de una electrocución. Sin embargo, yo les recalco que en todo caso siempre es mejor tener ese guante, incluso si es inadecuado el guante, que no alcanza a tener el nivel adecuado más bien, pero es mejor tener ese a no tener nada, ¿sí? Aunque el deber ser es pues tener el guante adecuado para el nivel de tensión al que vamos a trabajar. Entonces un guante 00, por ejemplo, mire que un guante 00, un guante doble cero, ya nos está soportando, pues obviamente en corriente alterna, pues, hay que hacer énfasis en eso, porque a corriente continua pues tendrá otros valores. De hecho, creo que por aquí en este documento hay una tabla también mostrándonos niveles de tensión en corriente continua también. Ya con 500 voltios usted ya pues prácticamente está trabajando con cualquier nivel de tensión en baja que pudiese llegar a encontrar eventualmente. Con unos guantes 00 nomás, ya usted puede estar ahí con menos de 500, hasta con 500 voltios trabajando, ¿sí? Un clase 0 hasta 1000 voltios, como lo habíamos visto ahorita en la marquilla pasada. El clase 1 va hasta 7500 voltios, el clase 2 hasta 17000, el clase 3 26500 y el clase 4 36000 voltios. Entonces aquí, pues por lo menos en el operador de red que tenemos nosotros aquí, digamos estos guantes de baja tensión podrían llegar a ser parte normal de la dotación de un liniero. Aquí los guantes clase 2 para trabajar en media tensión, los clase 2 en primera medida, que son los más utilizados para esas tensiones de 11,4 y 13,2 kilovoltios. Y pues ya en otra medida, pues muy conocidos, muy populares también entre nosotros, los de clase 4 de 36,000 voltios, porque nosotros pues tenemos en distribución homologado pues 34,500 voltios. Y aunque puede existir en nuestras redes cualquier otra cantidad de tensiones y demás, a nosotros los más que reconocemos son estos para el trabajo en media, el 2 y el 4. Y pues en baja, pues en él acostumbra a dar por lo general el clase 1 que va hasta 7500 voltios y usted tiene cubierto todo lo demás. Y entonces es bien importante observar esto. A este guante que es el verdaderamente importante a la hora del aislamiento eléctrico de nuestro ser, hay que aplicarle unas pruebas con aire. Y tenemos este verificador neumático como parte de la dotación, o debería tenerse. Y pues esto, ¿cómo se prueba? Pues se prueba, como su nombre lo indica, como un neumático. Eso es como probar una llanta. ¿Usted qué hace cuando prueba una llanta si tiene alguna fisura o algún escape? Pues lo llena de aire y usted observa si el aire escapa por algún lado. Pues para una llanta usted lo cubre de jabón y tú está en usted mira. Y de pronto en un guante no es tan necesario que usted se ponga a cubrirlo con jabón ni nada. Porque pues usted observa si ve un leve, por leve que sea el escape en cualquier punto del guante, pues el guante ya hay que desecharlo totalmente. ¿Sí? El guante o el guante está perfecto o no sirve. Entonces usted con este neumático literalmente lo que hace es inflar el guante. Usted lo infla, usted le aplica dentro y ve si existe algún escape. Cuando no tenemos el neumático, entonces, ¿qué hacemos? Hay una pruebita ahí he visto todavía quienes los soplan o le dan vuelticas y llenándolo del aire que alcance a recoger ahí en el medio ambiente y hacerle una prueba, pero siempre es mejor hacer una prueba que no hacer nada. Si usted no tiene el verificador neumático, es mejor hacer la prueba de la manera como usted la sabe hacer, pero hacerla, siempre es mejor hacerla que no hacerla, ¿sí? Independientemente de cualquier cosa.
Aquí ya tenemos unos sobreguantes, o sea, sobre ese guante dieléctrico debe ir un sobreguante y cuya labor de este sobreguante pues es proteger al guante dieléctrico, ¿sí? Este sobreguante es el que va a recibir los impactos mecánicos, ¿sí? Este sobreguante es el que va a sufrir las cortaduras, los machucones, los rasgamientos, los impactos. ¿Ya? Entonces este guante absorbe todo esto, este guante cubre al dieléctrico, va encima del dieléctrico. Y como hay un guante que va sobre el dieléctrico, también hay un guante que va debajo del dieléctrico. Este es el primer guante que nos colocamos. Nosotros nos colocamos ese guante que como aquí pues, observamos, aquí mire cómo se nos vende con esta marca. Estos guantes mejoran el uso de los guantes aislantes, aportan un mejor agarre e higiene y un mayor confort. ¿Sí? Guantes de algodón que son lavables. ¿Sí? Y me parece aquí que la parte más importante es la de higiene. Claro, porque son los primeros guantes que yo me coloco. Si yo sudo, estos son los guantes de absorber ese sudor. En todo caso, es más limpio que el guante de goma del dieléctrico con el que nosotros haríamos contacto si no nos ponemos este. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando hablamos de guantes en la aplicación eléctrica, estamos hablando son de kits de guantes. Estamos hablando de kits de guantes para el trabajo con electricidad. Porque tenemos que tener los tres puestos. El de algodón, el dieléctrico y el sobreguante. Entonces es un kit de 3 guantes. Además, de hecho, existen otro tipo de aplicaciones. Miren, aquí tenemos estas botas aislantes, digamos ya a media caña, y es para proteger ahí. Ya de pronto, pues podemos tener acceso a otras áreas con estas botas que nos van a ayudar a aislar. ¿Sí? Hay cubre calzados. ¿Sí? En alguna petrolera a la que yo fui alguna vez, llegué en zapatos para poder entrar a algunas áreas. Pues a mí me prestaron unos de estos cubrecalzados, ¿sí? Entonces usted se lo coloca sobre su, independientemente de en tenis o en zapatos, usted coloca esto, ¿sí? Por favor, apaguen sus micrófonos, apaguen sus micrófonos, son tan amables. Tiene una gran importancia porque estamos hablando sobre esos elementos que nos están aumentando el aislamiento para poder trabajar a ciertos niveles de tensión. Entonces, por ejemplo, observen que existen alfombras y tapetes para diferentes niveles de tensión también, así como existen guantes del clase 0 al clase 6, aquí también tenemos tapetes y alfombras para diferentes niveles de tensión. Entonces, eso siempre viene marquillado para que nosotros veamos hasta qué nivel de tensión podemos trabajar. Vienen de diferentes tamaños y de diferentes formas también para adaptar a nuestro sitio de trabajo. Nosotros estamos más familiarizados por lo general con los tapetes, ¿no? Con los tapetes dieléctricos, con este operador de red aquí en Bogotá, ¿sí? Ya, si en experiencia otros tienen otros tipos de elementos así para aislamiento, pues me cuentan, ¿sí? Porque nosotros aquí en esta regional estamos muy acostumbrados a los tapetes y des en cuenta que aquí, por ejemplo, esta tabla, como les mencionaba anteriormente, pues clasifica los tapetes de acuerdo al modelo, pues cada modelo tiene una clasificación también del clase 0 al clase 4 en eso. Y nos muestra también que podemos trabajar obviamente tanto en tensión alterna con corriente alterna como con corriente continua. Y nos está entregando diferentes niveles de tensión a ambos. Y des en cuenta que para corriente continua siempre soporta un poco más el tapete. Claro, el trabajo con corriente alterna se ha caracterizado siempre por ser más agresivo. El trabajo con corriente alterna, pues siempre hay que reconocerlo, que es siempre más peligroso que con la corriente continua.
Pero pues como es tan eficiente en todo caso, por eso ganó la guerra de las corrientes, la corriente alterna, por eficiencia y por costos, por lo eficiente que es a la hora del transporte sobre todo. Bien, entonces miren que tenemos y para diferentes niveles podemos tener hasta para alta tensión alfombras y hay la manera correcta también de cargarlas. Miren que hay estuches para eso y demás. Dice, en esta regional nosotros no, sí hay aplicación con banquetas como estas. Mire, estas banquetas están diseñadas para el trabajo con electricidad exclusivamente. ¿Sí? Si nosotros tomamos cualquiera de la casa, tomamos esa Rimax y nos paramos ahí. Pero des en cuenta que no es porque no haya alternativas del sector eléctrico, simplemente es conocer también las diferentes aplicaciones que hay. Mira, hay diferentes modelos, tamaños, alturas, según la aplicación que vayamos a hacer. Recuerden que siempre que nosotros tengamos estas formas, aquí que estamos hablando de una banqueta incluso de tipo exterior. Recuerde que esta configuración permite que el agua no quede adherida en la superficie de estos elementos, sino que caiga, que vaya hacia afuera, que continúe el agua. Entonces, miren, nosotros tenemos, por ejemplo, poco he trabajado, un par de veces he tenido la oportunidad de trabajar con banquetas y pues pueden ser una buena alternativa en diferentes aplicaciones. ¿Sí? Les tocaría mirar el punto de trabajo en algún momento determinado. Entonces aquí des en cuenta que pues, hay mucho de dónde escoger hablando de dotaciones. Aquí podemos observar un sinnúmero de aplicaciones, incluso para el trabajo a contacto. Recordemos que para trabajar con electricidad podemos también dividir el tipo de trabajo en dos, ¿no? Podemos estar trabajando en línea energizada o podemos estar trabajando en línea desenergizada. Cuando yo hago el trabajo en caliente, le llamamos en caliente, ¿sí? Porque nosotros no suspendemos la fuente de energía, o sea, trabajamos con presencia de voltios. O está el trabajo en línea muerta, red desenergizada, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta eso, pues tenemos diferentes procedimientos. Bien, ¿qué más les voy a mostrar de aquí? Pues también les quiero mostrar algunas herramientas. Aquí, pues esta sección es para el trabajo en línea viva. Aquí todas estas mantas elásticas en elastómeros y diferentes piezas y partes y elementos, estos son para el trabajo en línea viva. De los compañeros que han trabajado ya en línea viva con alfombras, recubrimientos y con todo este tipo de elementos, pues reconocen fácilmente que esto hace parte del sector del trabajo en línea viva. Bien, entonces aquí pues hay diferentes. Aquí esta zona es de bloqueo, sí es bien importante, porque aquí en las aplicaciones industriales podemos observar también bloqueos muy interesantes. Por ejemplo, todo esto que vemos aquí de color rojo, este que vemos de color rojo es, por ejemplo, el bloqueo de una de estas válvulas para que no se pueda girar. Entonces usted la bloquea, mire, la bloquea con un bloqueador especial para eso. Mire que ahí incluso ya estamos entrando a un entorno ya mecánico. Recuerden que en la industria existe algo que se llaman electroválvulas, o sea, válvulas que trabajan con accionamiento eléctrico y nos dan una señal y nosotros las podemos maniobrar con esa señal eléctrica. Entonces es la electricidad al servicio de la mecánica y viceversa, la mecánica al servicio de la electricidad y trabajan juntos. Es de diferentes tipos de candados para con lo que se llama condenar el circuito. Nos ayudan mucho en la regla de oro número 2, que vamos a repasar a continuación. Les estoy mostrando el documento, obviamente, pues antes de que me pregunten o me comenten, pues yo lo voy a compartir como siempre. De hecho, si algunos de ustedes ya han estado conmigo en webinars anteriores de distribución, yo en distribución siempre muestro, si la capacitación es de distribución, siempre muestro este documento. Porque este documento nos muestra muchísimo de las alternativas que nosotros tenemos para diferentes tareas. ¿Sí?
Por ejemplo, miren este bloqueador, este modelo de bloqueador tan básico, tan sencillo, pero miren, pero cómo ayuda. Esos interruptores Riel Omega, o para los que están más familiarizados con los medidores de energía, ese pin de corte, que es un interruptor de Riel Omega DIN, este bloqueador es especial para él, ¿sí? Usted lo desenergiza. Aquí se ve en la imagen cómo se debe colocar en posición de apagado, en posición off, el riel Omega DIN, y usted le coloca un candado y lo bloquea. Entonces no hay manera de volver a energizarlo ahí. No hay manera de que se suba ahí a menos que usted quite el candado, retire, abra el candado y retire la pieza. Es un dispositivo de seguridad cuando usted bloquea y un tercero no le vaya a energizar a usted el circuito. Y así como hay esta alternativa, hay muchas alternativas. Este candado con guaya y usted lo que hace es colocar esa guaya bloqueando el dispositivo en dos puntos o entre dos interruptores, usted hace un bloqueo ahí. Este pues igual que el de Real DIN, pero para interruptores de tipo industrial, por ejemplo, ¿sí? O sea, más robusticos, más grandecitos. Entonces ahí entra usted la palanca aquí, cierra aquí, coloca un candado y bloquea. Recuerden que hay una regla de oro que es bloquear, bloquear, condenar, ¿sí? Y aquí estamos observando acciones muy del sector industrial. Aquí estamos mirando en este momento mucho sector industrial, o sea, este tipo de acción de interruptores, perdón, de protecciones, cintas para hacer los encerramientos y la delimitación de las áreas de trabajo. Hay diferentes tipos de cintas. También existen cadenas y los colores de las cadenas nos indican también el tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo. Por lo menos en nuestra parte eléctrica, nuestras delimitaciones, las cintas o las cadenas son de color amarillo y negro. Y ahora aquí ya entramos a dispositivos, diferentes tipos de detectores de tensión, por ejemplo, detectores para baja tensión. Trabajamos ahí en nuestro tablero y detectamos baja tensión. También tenemos, en cualquier toma corriente, podemos conectar y como un voltímetro, es un voltímetro especialmente pues para detectar la presencia de tensión. Aquí tenemos estas varas en este instrumento de medición. Por ejemplo, aquí nos sirven para intervenir en iluminación. Tenemos secuencímetros para observar el orden de las fases. Esto desde que haya máquinas rotatorias, más conocidos en el sector industrial por la presencia de máquinas rotatorias, o sea, motores. Aquí miramos entonces con este dispositivo la secuencia de fase, en qué orden están girando a las manecillas del reloj o al contrario a las manecillas del reloj. Más dispositivos de bloqueo. Eh, Otro tipo de equipos más sofisticados para mirar y hacer análisis de red para el sector de la calidad de la energía. Multímetros, medidores, infrarrojos y por ahí también hay cámaras termográficas. Diferentes modelos para que nosotros pues podamos escoger y tener la mejor alternativa a la hora de una medición. Aquí está parte de las herramientas. Uf, por favor, abran muy bien los ojos lo que vamos a ver acá. Destornilladores aislados y hay aislamiento para todo tipo de herramienta. Pónganle atención. Miren este destornillador también aislado que está apenas la sola punta. Está desaislada la que hace contacto ahí. Mira, ahí tenemos probador de fase también ahí en la base de este elemento. Y observen ustedes en cuanto a herramientas, todo lo que podemos llegar a encontrar, incluyendo estos sistemas de puesta a tierra temporales, sistemas de tiempo de puesta a tierra temporales en baja, en media y en alta tensión, para redes aisladas, para redes desnudas y pues con todos los equipos.
con los electrodos. Esta es especial para tableros eléctricos. Entonces yo se la recomiendo. Y yo como eléctrico, como profesional en el área de los tableros eléctricos, creerán ustedes, pues allá no tenemos una como esta, ¿no? Allá los fabricamos, pero estos se necesitan más que todo donde se colocan en funcionamiento para hacer cualquier labor de mantenimiento y poder nosotros aplicar la cuarta regla de oro, que es la de aterrizar. Mediante estas puestas a tierra temporales, aterrizar y proteger nuestra zona de trabajo. Entonces, miren, ahí está, nos muestra cómo hacer uso de esos conectores, ¿sí? Aquí estos caimancitos puentean los barrajes y hacen puente con la platina de puesta a tierra dentro de un tablero. Entonces aquí, por ejemplo, en este tablero industrial, se ve que es industrial porque tiene guardamotores, tiene variadores de velocidad, tiene un PLC, ¿sí? Tiene elementos muy propios del control de motores, de cargas inductivas. Aquí la platina de cobre está puenteada con estos caimanes, están en cortocircuito y hacia la barra de tierra. Es una puesta a tierra temporal bien colocada ahí en esta aplicación puntual de un tablero eléctrico. Herramienta aislada para todas las aplicaciones. Quiero que observen destornilladores bien aislados. Cortacables, pelacables de diferentes tipos, pinzas de puntas, las pico el oro, las herramientas aisladas que utilizamos. Y por aquí vamos a ver unas alternativas bien interesantes. De pronto no estamos nosotros tan acostumbrados a ver aquí algunas herramientas aisladas y podemos llegar incluso a pensar que no existen. Pero vamos a llegar aquí, les voy a mostrar que podemos tener aislamiento total prácticamente en algunos de estas herramientas. Mira, este es un alicate que es un alicate de corte aislado y todo está color aislante es ese naranja. Estamos totalmente aislados ahí. Tenemos herramientas, mire, totalmente aisladas. Aquí les voy a mostrar aquí más abajo. Tenemos cortafríos, mire, elementos de corte, máquinas de corte. Tenemos aquí abajo unas alternativas muy interesantes aquí con juegos de copas. Quiero mostrarles los juegos de copas. Pero mire que primero pasamos aquí por unas ceguetas. Y son ceguetas especiales para el trabajo con electricidad, donde el marco está totalmente aislado. Tenemos ceguetas para trabajar a dos manos y ceguetas para trabajar con una sola mano. Y aisladas, obviamente la herramienta de corte es la única que no está aislada, pero el mango, el porta herramienta pues está en aislado y obviamente eso nos ofrece la oportunidad a nosotros de trabajar con una mayor eh, protección. Observen ustedes una cinta de expansión aislada, estas llaves para copasierras aisladas, llaves aisladas, llaves fijas aisladas totalmente, ¿sí? Para trabajar con el rache también aislados, miren, juegos de copas aislados, ¿sí? Nosotros tenemos en realidad muchas alternativas. Mire esta copa tan bonita, bien aislada. Bien, que existe toda esta herramienta para hacer mucho más trabajo, mucho más seguro nuestro trabajo en sistemas de distribución de energía. Ese estuche, qué bonito, mire, para mandarlo a traer aquí. Bien. Listo. Queda mostrarles entonces esa presentación y ahora quiero presentarles esta parte de lo que es el trabajo con las reglas de oro. Aquí ya hemos visto, conmigo nomás, yo he dado como tres webinar más o menos.
de lo que es las reglas de oro. Trabajar con reglas de oro en los diferentes entornos, trabajar tanto en baja como en media tensión. Entonces aquí quiero discriminar esas dos partes, ¿sí? Vamos a mirar trabajos en baja tensión más comunes y más frecuentemente en entornos residenciales o comerciales, ¿no? Y el trabajo en media tensión que pues, aunque también puede ser parte del sector residencial, pues también podemos llegar a encontrar una mayor aplicación en el sector industrial. Entonces, pues tenemos que saber y tener muy bien en cuenta que, como les decía en un principio, independientemente del tipo de usuario del que estamos hablando, pues si residencial que comercial e industrial, aquí es más importante clasificar el nivel de tensión, identificar la cantidad de voltios que podemos llegar a tener en algún momento dado, porque allí es donde nosotros tenemos la mitigación de ese riesgo, ¿sí? Con nuestros elementos de protección personal. Si logramos controlar esos niveles de tensión, pues vamos a controlar también el paso de corriente a través de nuestro organismo. Obviamente, lo vamos a controlar inmediatamente. Porque en todo caso hay que recordar que nosotros tenemos dos tipos de trabajo, como les comentaba ahorita, a línea desenergizada y a línea energizada. O sea, tenemos esas dos formas de trabajar. O quitamos la tensión, anulamos la fuente y trabajamos a red desenergizada, que puede ser la forma más segura de trabajar. O podemos trabajar en línea viva, en línea energizada, ¿sí? Entonces, pues obviamente presenta un mayor riesgo, pero pues hay que tener en cuenta en que hay aplicaciones y que hay momentos y que hay entornos en la parte productiva con la electricidad en la que nos vemos forzados a trabajar en línea energizada y tenemos nuestros protocolos para trabajar de forma segura en línea energizada. Pues sin embargo, el día de hoy, pues voy a concentrarme en las 5 reglas de oro para trabajar en línea desenergizada, que es la forma más segura de trabajar y controlar el riesgo eléctrico. O sea, y cuando nos lo permite la labor que estamos haciendo, ¿no? Obviamente, de trabajar en línea desenergizada. Entonces, cualquier novedad, por favor, me comentan. Listo. Las reglas de oro para trabajar con instalaciones eléctricas. Esta imagen ya se las mostré entonces en el librito del proveedor que les estaba mostrando de elementos y protecciones y de equipos y demás para trabajar. Aquí pues en él, que es quien nos presenta este documento y hace parte de su normatividad, nos establece un procedimiento a seguir para poner un equipo de instalación eléctrica aérea subterránea en alta, media y baja tensión, parte de ella en condiciones para realizar trabajos sin tensión en las mismas. Entonces aquí nos muestra el alcance, o sea, el alcance es para los cargos, o sea, los procesos, o sea, las órdenes de trabajo. Nos ofrece un instructivo para poder trabajar con todos los que pueden llegar a intervenir en las diferentes operaciones, ya sea en alta, media o baja tensión. Y tenemos actividades en torno a estas reglas de oro que van desde la comunicación con el centro de control hasta el inicio y el trabajo en la maniobra propiamente dicha. No te mira la diapositiva. Sí, señor, le escucho. ¿Qué me decía? ¿Hay algún problema de audio nuevamente o me están escuchando? Por No, favor. está bien. Sí, está bien. Listo. Muchas gracias. Sí, todo Entonces, está bien, todo está bien. listo. Muchas gracias. Continuar. Entonces, por favor, mantengan sus micrófonos apagados si son tan gentiles. Procuren no encenderlos. Listo, nosotros tenemos zonas protegidas y zonas de trabajo y esto lo logramos con nuestras puestas a tierra temporales. En este momento no voy a explicar esto. Cuando estemos con las puestas a tierra, lo voy a explicar de una forma mucho más eficiente.
Y pues claro que hay unas resoluciones y unas normatividades que estamos acatando, ¿sí? Entonces, pues continuemos, que digamos en este momento. No quiero concentrarme tanto en lo normativo, sino en los procedimientos más bien, porque pues ese es el objetivo. Aquí lo que vamos a ver es las reglas de oro, trabajando en diferentes entornos de trabajo, pues muy puntualmente diferenciando lo que son trabajos de baja tensión de los de con comparación con los de media tensión. Y pues digamos que ya vimos suficiente también de esta parte en los elementos de protección personal, las herramientas y equipos que hay que alistar y que hay que tener en cuenta para nosotros poder realizar la orden de trabajo en la que estamos nosotros incursionando. Entonces, eso es lo primero. Entonces ya miramos toda esa inspección que debe hacer, observar que tenemos y contamos con todas las herramientas y equipos necesarias para lograr culminar con éxito la tarea propuesta. ¿Listo? Y de la forma más segura posible, ¿sí? Todo comienza desde nuestra ropa ignífuga, el kit de guantes de los que ya habíamos hablado, compuesto por esos 3 guantes, guantín de hilo, guantes aislantes y guantes de protección mecánica. Existen las protecciones faciales, visuales, calzados dieléctricos, cascos y los elementos de protección colectiva en general, las banquetas, las pértigas, todos los equipos de puesta a tierra temporal de extinción de arco, las pértigas normales, las pértigas de escopeta, las telescópicas, las de bastón. Bien, hay un sinnúmero y hay muchas más. Diga que allá había como un resumen. Las 5 reglas de oro para el trabajo en línea desenergizada, una vez estamos listos con EPPs y con las herramientas y equipos adecuados, y una vez nos organizamos y una vez socializamos el trabajo que vamos a realizar con nuestro equipo de trabajo y ya podemos tomar acción concreta sobre la operación con la primera regla de oro, que es el corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Continuando después con el enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte, continuando después con la verificación de la ausencia de tensión, y una vez hecho esto ya podemos poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión que inciden en la zona protegida, en la zona de trabajo donde vamos a estar operando, y pues tener en cuenta que señalar y demarcar la zona de trabajo es la actividad con la que yo comienzo y con la que termino. Entonces la regla número 1, hacer un corte efectivo de todas las fuentes de tensión, pues como su nombre lo indica, consiste en quitar la presencia de voltios en nuestro sitio de trabajo, en el circuito en el que nosotros queremos trabajar. En baja tensión, pues puede ser una acción tan sencilla como la que estamos viendo. Simplemente accionamos un interruptor de su posición de encendido a la posición de apagado. Incluso podemos observar ahí que podríamos llegar a hacer con nuestras manos desnudas, pues sí, en un escenario lo suficientemente seguro. Sin embargo, cuando estamos ya en un entorno, por ejemplo, industrial, pues es siempre mucho mejor adecuado tener, o sea, mucho más seguro tener los elementos adecuados y tener nuestros guantes. Cuando uno ya hace parte de estas áreas de trabajo y uno ya se ha curtido bastante de seguridad industrial, pues yo les cuento que incluso en mi casa, con cualquier breaker de riel omega muy básico, yo acostumbro a hacerlo por lo menos con mis guantes de baqueta. ¿Sí? Por lo menos lo hago con guantes de baqueta. Ya se vuelve como parte de los hábitos de uno. Sí, es como hablábamos entre ayer y hoy, yo les comentaba. Los temas de seguridad y riesgo son trabajo de hábitos, eso es de formar hábitos. La seguridad industrial, los protocolos de seguridad para trabajo, el salud ocupacional, la minimización del riesgo y todo esto, es un trabajo de desarrollo de hábitos. Eso es de formar hábitos y acostumbrarnos a ellos, ¿verdad? Ser el buen procedimiento para cuidarnos. Entonces aquí es muy sencillo. ¿Quién de nosotros de pronto no ha tenido la oportunidad de accionar un breaker, de accionar un interruptor de acción termomagnética como estos? Mover esa palanca para apagarlo.
Creo que muy pocos pueden llegar a decir que nunca han accionado un interruptor, por más que no sean electricistas. Entonces es una acción muy fácil porque pues usted observa que está desenergizado pues porque está en la posición de apagado. ¿Sí? Entonces digamos que ahí hay una manera de verlo efectivamente. Se hace el corte efectivo, claro, que se retira y se suspende la fuente de tensión ahí. Y usted lo puede visualizar muy fácil. Ya cuando nosotros estamos en media tensión y estamos hablando en sistemas de distribución en general, pues nosotros digamos que tenemos un escenario un poquito más complejo. Es un poco más complejo, pero es como todo. Es como cuestión de familiarizarse con este tipo de dispositivos. Ya familiarizarse, aprenderlos a manejar y aprender de ellos. Y pues eso es posible pues formándose, capacitándose. Operación de seccionamientos y tipos de seccionamientos. Entonces es importante decir que pues trabajando ya aquí, viéndolo desde el nivel de la media tensión, nosotros tenemos seccionamientos de operar bajo carga y seccionamientos que son no operables bajo carga. Esos son los dos tipos de seccionamiento que existen. Pues hoy por hoy, pues ya en la gran mayoría de veces, o sea, obviamente lo que se está, a lo que se, a lo que va la tendencia en el sector de los dispositivos de accionamiento, de seccionamiento, en la media tensión, se tiende ya más a tener celdas, cajas de maniobras, pues para el accionamiento bajo carga, que son muchísimo más seguras. Nosotros las tenemos desde las celdas capsuladas tradicionales, o sea, las primeras que salieron, y pues que usted encuentra hoy por hoy en la mayoría de edificios incluso, donde usted pues tenga zonas comunes y demás, conjuntos de apartamentos de varias torres, usted puede tener una subestación como estas, donde todos los dispositivos de media tensión están contenidos y los accionamientos se hacen a través de palancas mecánicas, que se abren los tres polos mediante un muelle, una acción muy rápida, y ellos vienen diseñados y fabricados para operar bajo carga. ¿Qué significa eso? O sea, que si usted lo quiere accionar sin quitar energía, sin quitar luz, usted lo puede hacer. Sin embargo, nosotros sabemos que pues en medio de un procedimiento a la hora de desenergizar un sistema, pues la forma más segura y cómoda y sana de hacerlo es de adentro hacia afuera, o sea, apagando primero todas las cargas, apagando todas las máquinas que estén funcionando, tratando de llevar la corriente lo más cercano a cero y luego así hacer maniobras de apertura en media tensión. Entonces, ya, eso es lo que nos va enseñando la experiencia. Y hay diferentes tipos de diseño de celdas para esta aplicación, para trabajar en línea energizada. Pero aquí en la parte inferior izquierda que están observando, en la que dice frente vivo, observamos la presencia de unos cortacircuitos que en la jerga popular se les llama de tipo cañuela, y dispositivos como estos, por ejemplo, de tipo cañuela, no son operables bajo carga. ¿Sí? O sea, estos no están diseñados para que usted le trabaje bajo carga, o sea, con presencia de un consumo de corriente importante a través de ellas. ¿Sí? O sea, con los usuarios que estén usando la electricidad y que vayamos a quitarle la energía eléctrica de aquí. Porque las cañuelas se retiran una por una, los cortacircuitos se accionan una por una a través de una pértiga, que aquí pues por la distancia puede ser una pértiga de bastón nada más, por ahí de 1,8, 2 metros máximo. Y entonces cuando usted la retira así una a una, pues usted aquí la presencia de arco eléctrico es bien grande y estos dispositivos no están fabricados para eso. O sea, usted primero tiene que alcanzar una corriente lo más a cero posible, o sea, acercarla a 0 amperios para poder usted retirarlas o utilizar un tercer elemento. Si usted no puede apagar equipos y lo tiene que hacer, entonces para eso hay un equipo, un dispositivo de extinción de arcos especial.
el Load Buster. El dispositivo para la extinción del arco Load Buster, como su nombre lo indica, pues la idea es que el arco se vaya a través de él. Entonces yo abro el cortacircuitos de tipo cañuela o puede ser un seccionador de tipo cuchilla. Entonces yo lo instalo de forma tal que cuando haga apertura del circuito, la descarga pues se haga a través de este load buster, el disipe el arco eléctrico y pues yo elimine ese factor de riesgo, pues tanto para mí como para la instalación misma, ¿no? Porque los arcos eléctricos también pueden averiar dispositivos de corte, son estos cortacircuitos que tienen muchas partes, no solo en cobre, sino en bronce, algunos pueden venir en bronce, ¿sí? Entonces puede llegar usted a arruinarlos por sobretemperatura, los puede deformar, los puede averiar literalmente tanto los portafusibles como los fusibles, los portafusibles sobre todo, los portafusibles o las partes o la vela del contenedor del fusible, ¿sí? La cañuela como tal, usted la puede averiar. Entonces, dependiendo del nivel de tensión, pues también usted lo puede adquirir. Entonces, ¿cuál es la forma de operación? Pues usted engancha el cortacircuitos, usted de ahí, después de enganchar el cortacircuitos, engancha el anillo de tiro, usted jala la pértiga, obviamente esta labor se hace con la pértiga, ¿sí? A distancia, es una labor a distancia, ¿sí? Usted jala y pues luego lo retira y usted ya desenergizó. El seccionamiento tipo cuchilla, pues es exactamente lo mismo. Pues ahí tenemos imágenes de las dos. A prestarle atención a lo que son las imágenes, ¿sí? Aquí las imágenes son más importantes que lo que se está escuchando, que además está en otro idioma, ¿no? Así que puedan leer, pues es mejor leer los subtítulos en español. Pero ahorita pues la parte más importante y la parte más interesante pues es mirar cómo trabaja el load buster. Esta firma nos muestra, lo llaman herramienta rompecarga o como su título en inglés, el load buster, ¿sí? El descargador. Entonces vamos a mirar, pues aquí nos están mostrando pues de pronto las consecuencias de lo que puede hacer un arco eléctrico en nuestro organismo. Nos muestra entonces como un load buster nos puede ayudar a nosotros a mitigar este tipo de riesgo durante los funcionamientos. Nos muestra condiciones técnicas que tiene la fabricación de este elemento. Pues aquí nos están dando la introducción de la importancia que tiene la herramienta, de los protocolos de seguridad que siguen estos elementos, la normatividad. Entonces miren cómo se instala en la parte superior de una partida. Nos muestra las capacidades a las que puede trabajar. Y aquí nos muestra cómo la corriente hace su recorrido a través de él en el momento del accionamiento. Nos mostró cómo se abre una cañera con el load buster. Por favor, observen el paso a paso. Cómo la instalamos en la punta de la pértiga. Uno se debe instalar bien en el ángulo correcto. Ahí está marcado en el engrane de la misma pértiga. Esa es la prueba del muelle del resorte. Esta parte es importante porque nos dice que la mejor manera de operar el adapter es acercándonos lo más posible hacia el portal.
circuitos. Y aquí él, por ejemplo, se acerca en una canastilla. Entonces su pértiga no tiene que ser muy larga, máximo 2 metros. Y aquí ya nos muestra cuál es la parte del load booster que se engancha en el portafusible y la otra parte que viene a la línea de tiro. Miren lentamente cómo se hace. Miren, es un movimiento muy sencillo. Se ve muy sencillo ahí, ¿no? Y ahí está anclado tanto al portafusible como al amigo de tiro. Entonces debe estar bien sujeto a esas dos partes. ¿Sí? Él jala para abrir el fusible, para abrir la vela de la cañuela. Y ahí usted se desengancha. ¿Sí? Pues llega y se desengancha. Listo, pues básicamente eso es. Así trabaja un load buster. Espero que haya valido la pena estos minutos que le dedicamos a verlo, ¿sí? Pues porque pues atendí a los compañeros que querían verlo más detenidamente, que no quedan como en otras ocasiones, así como con ganas de más. Entonces, sí, como de saber más, que ese load buster es muy interesante para el operador de red, pues es bien importante andar con un load buster porque digamos, difícilmente van a empezar a timbrarnos o a golpearnos allá en la casa, a pedirnos que apaguemos todo, a ver si ellos pueden desenergizar el transformador de la cuadra. Eso no lo vamos a ver. Si no hay una caja de maniobras y el transformador de la cuadra está en un poste, pues tendrán que utilizar el load buster todo esto para retirarlo. Y nos quitan energía sin pedirnos permiso. Entonces, una vez desenergizado, aquí hay una regla de oro número 2 que se llama un enclavamiento bloqueo de los aparatos de corte. Entonces, pues simplemente es cuando ya logramos nosotros bloquear, desenergizar el sistema, o sea, operar el accionamiento para quitar energía, para suspender la fuente de tensión, pues ahora tenemos que garantizar que nadie nos lo vaya a energizar o bien voluntario o bien accidentalmente. Entonces ahí utilicé en baja tensión es muy sencillo, como vimos también en el documento, que hay candados y hay bloqueos para todas las aplicaciones. Por ejemplo, aquí es muy sencillo. Usted cierra la caja y usted le coloca un candado, eso se llama condenar el sistema, y usted la condena. Solo la persona que está trabajando en esa parte del circuito, pues tiene la llave para abrir y desbloquear. Es una forma muy fácil. Además, también están los letreros de señalizar qué peligro, que no accionar, personal trabajando y demás. En media tensión existe este dispositivo de corte, pues el objetivo es introducir entre este coco, introducir la, la cuchilla o el cortacircuitos, ¿sí? La cuchilla o el cortacircuitos, en este caso, que son estos elementos de no operar bajo carga, o sea, los mismos que vimos ahorita accionar con los load buster. Entonces usted desenergiza y usted contiene entre este elemento el cortacircuito, pues de forma tal que después otra cuadrilla accidental pues, le dé por volver a meter el circuito y obviamente ya cuando lo ve marquillado con de no operar, pues obviamente pues ahí nos ofrece la posibilidad de hacer y cumplir con esta segunda regla de oro.
Entonces aquí digamos que nos muestra más o menos el paso a paso de cómo se hace. Miren nuestro operario perfectamente trajeado con su ropa ignífuga, su kit de guantes, su protector visual, el protector para arco, su casco. Y seguramente está sobre sus botas y sobre su tapete dieléctrico en una zona delimitada, en la parte que no alcanzamos a ver. Aquí en la pértiga usted coloca ese contenedor, ese bloqueador, y usted pasa bien sea la cuchilla o bien sea el cortacircuitos y usted pues lo va a encerrar ahí. De forma tal que quitarlo, pues usted no va a poder cerrar esa cañuela de ahí, ¿sí? Ese es el objetivo. Pues aquí se observa tanto cómo se coloca con la pértiga telescópica y cómo se retira con la misma. La regla de oro número 3 es ya una vez y verificamos, podemos verificar la ausencia de tensión. Verificar la ausencia de tensión es muy fácil. Tomamos un voltímetro y simplemente pues lo colocamos en los puntos de diferencia potencial que queremos verificar. Y ahí veremos nosotros si tenemos voltios, el valor debe ser cero, obviamente. Debemos tener presencia de 0 voltios para decir que en realidad verificamos la ausencia de tensión. En media tensión es un poco más complejo. En media tensión, pues como nosotros es más difícil acercarnos a medir o tenemos que hacerlo de una manera especial. Claro que podemos medir voltios en media tensión, pero pues necesitamos tener el kilovoltímetro, necesitamos tener también todos los elementos de protección colectiva completos y necesitamos tener pues las pértigas, los bastones de medición del mismo kilovoltímetro. Sí, o sea, es una labor que hay que hacer, claro que sí, muchas veces cuando hay que hacerlo, pues toca llevar estos equipos para poder hacerlo. Pero en una labor más cotidiana, como estamos hablando, es de verificar que no tengamos voltios, pues con un detector de tensión es suficiente y él emite luz y emite un sonido específico cuando está energizado. Existen de dos tipos, así de contacto como el que vemos a la izquierda, donde pues ahí la punta del dispositivo debe tocar el conductor, o de estos de tipo capacitivo, pues que funcionan sobre el aislamiento, ¿sí? Funcionan sobre el aislamiento y son muy utilizados cuando tenemos conectores de tipo codo, por ejemplo, en los sistemas de media tensión. Entonces ahí sobre el aislamiento del codo, él alcanza a detectar hacia ahí, acercándolo, sí, podemos tocar la superficie, pero ella nos puede detectar ahí atrás, por sobre ese conector que es 100% de aislado, ¿sí? Y él puede pues darnos esa detección. La regla de oro número 4, poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión que inciden en la zona de trabajo y la zona protegida. Digamos, esta es, yo lo llamo la última línea de defensa. Digamos, una correcta puesta a tierra temporal pueden llegar a salvarnos la vida si todo lo demás falla, incluyendo nuestros elementos de protección personal. Fallaron los elementos de protección personal, de bloqueo, la verificación de ausencia de tensión. Vamos que falló todo por X o Y. Si nosotros tenemos un muy buen sistema de puesta temporal y está bien instalado ahí, este nos puede salvar la vida. Porque la corriente eléctrica, recuerden que siempre va a escoger el camino más fácil a tierra. Y si nosotros le estamos proporcionando una puesta a tierra temporal, cuyo camino va a ser bastante fácil de llevar por esa corriente eléctrica, va a ser un camino muy fácil de tomar y de elegir, pues ella lo va a hacer y se va a ir es por ahí antes de irse a través de nosotros mismos. Entonces ese es el objetivo, recuerden que ese es el objetivo de las puestas a tierra, que siempre haya un camino muchísimo más fácil a tierra que no sea a través nuestro. Entonces de esa manera nosotros estamos protegidos. En las labores de redes de distribución, entonces contamos con el diseño de diferentes sistemas de puesta a tierra temporal y hay una para cada ocasión.
tanto por niveles de tensión baja, media y alta tensión, como también por la forma que tienen las redes. Entonces, como ustedes lo vieron en el documento anterior, hay una puesta a tierra adecuada para cada aplicación. Entonces, la idea es hacer correcto uso de todos los conectores posibles que tenemos en los sistemas de puesta a tierra temporales. Entonces, nosotros los colocamos allí y pues nosotros hacemos los puentes necesarios para cortocircuitar las líneas vivas presentes y llevarlas a un conector único de tierra. Aquí nosotros observamos diferentes escenarios. Por ejemplo, aquí tenemos unos barrajes preformados que van en las cámaras de inspección, conectores de tipo codo, y nosotros tenemos sistemas de puesta a tierra especiales para este tipo de conectores de tipo codo. El que siempre hay una manera correcta de hacer la puesta a tierra temporal. Ya otra cosa es que nosotros conozcamos o no conozcamos, o tengamos o no tengamos el elemento adecuado para trabajar. Entonces aquí por lo general para la media tensión nosotros contamos con la pértiga nuevamente. Aquí las pértigas son fundamentales. Nos permiten alcanzar allá los puntos de contacto, pues manteniéndonos lejos. Nosotros trabajamos a través de esa herramienta, la pértiga. Trabajamos todo el tiempo. Aquí hay un plato, le llaman el plato, que es el elemento que contiene cada uno. Por ejemplo, aquí en esta puesta tierra de media, si la alcanzan a ver, me disculpan, si no, tranquilos, igual a ustedes les va a llegar esta presentación por sus correos. Entonces usted coloca aquí las tres líneas de los tres conectores de tierra sobre este plato y usted simplemente pues las coloca en cada una de las líneas. Aprender como tal a cómo se coloca una puesta a tierra temporal, así dicho como tan rápido, que en un estudio como tan rápido, como en un recorderis más bien, tan rápido de las reglas de oro, pues yo sé que es una labor imposible, ¿no? Se nos puede ir un curso y de varias sesiones como estas enseñando solo maniobras con puestas a tierra temporales. Entonces, la instalación del equipo temporal de puesta a tierra y en cortocircuito en redes áreas de media tensión, entonces la instalación pues tiene que tener un equipo portátil de puesta a tierra y se debe cortocircuitar el sistema y hay unos pasos adecuados para eso. Entonces aquí las imágenes van a ayudar mucho a mirar qué es lo que nosotros hacemos normalmente, ¿sí? Nosotros pues instalamos el electrodo de puesta a tierra del equipo, lo lean ahí por su cuenta. Y lo mismo pues a la hora de hacer las desconexiones, pues precisamente la zona protegida y zona de trabajo habla de cómo podemos de pronto en un trabajo de media tensión en presencia de varias estructuras, pues establecer las zonas con las puestas a tierra, ¿sí? Entonces esa es la idea. Recuerden que la idea es que precisamente no nos suceda esto, no hay una energización accidental hacia que un flujo de electrones que pase a través de nuestro cuerpo hacia tierra. Entonces, si hay una tierra, si hay un sistema de puesta a tierra ahí junto a nosotros, obviamente la corriente va a preferir ir por ese camino que le ofrece menos resistencia hacia la tierra, ¿sí? Eso es siempre la filosofía. Y pues tenerla muy en cuenta estas puestas a tierra temporales porque hay muchos fenómenos. El mismo viento cuando mueve mucho las líneas, pues podemos tener una línea desenergizada en un momento dado, pero si hay proximidad, por ejemplo, de una línea como de transmisión que sí está energizada, pues la pueden llegar a energizar en un momento determinado por sola inducción. Que tengan en cuenta eso. Un solo viento pues puede llegar a ocasionarnos movimientos en las líneas y que haya acercamientos entre ellas y producirnos fallas. Las descargas atmosféricas, pues por pura lógica, pues lo hemos estado viendo, pueden energizarnos en algún momento determinado si caen lo suficientemente cerca a las redes, nos pueden energizar las redes a un nivel de tensión difícil de determinar. Así sea por un momento, mientras se disipa la descarga,
Si sea por un momento, ese momento pues puede ser suficiente para que tengamos un accidente grave. Entonces aquí hay muchas maneras de colocar puestas a tierra. Esta primera que ya vimos. Aquí, por ejemplo, tenemos llegadas de la red, o sea, tenemos continuidad en la red y por cualquier lado podría llegarnos una descarga. Entonces, pues yo me rodeo de esas puestas a tierra. Mira, aquí me hago un truco. El principio de la jaula de Faraday es este. Está en Sí, medio de sí, se va a hacer una así y llega atrás. Solo que me cagó un pájaro y estimado y se me Faraday, rompe. y por favor verifiquen sus micrófonos, por favor apáguenlos. Les agradezco. Muchas gracias. Este escenario donde hay centros de distribución donde uno tiene que colocar tanto en media como en baja tensión puestas a tierra, pues nos protegen de que la corriente nos llegue en cualquier dirección, ¿sí? Cualquier corriente de descarga. Aquí estamos observando cómo protegemos una zona completa aterrizando a los dos extremos de donde podemos tener varias estructuras en medio, varios postes. Cuando protegemos un solo poste, yo como trabajador me protejo allí, pues eso lo llamo mi zona de trabajo. A ese conjunto de zonas de trabajo delimitados por unas protecciones de tierra en ambas fronteras, eso se llama una zona protegida. Y hay varios ejemplos que podríamos ver, aquí que podemos estar estudiando y pues estar trabajando cuando estemos haciendo un curso de esto. Como les comentaba y les daba la bienvenida a mis nuevos aprendices de este trimestre, podemos estar trabajando este tipo de acción. Esto lo vamos a estar eh, trabajando en nuestro centro de entrenamiento aquí en Bogotá, en la instalación correcta de estos equipos. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en baja tensión, ¿sí? Lo podemos hacer con puestas a tierra temporales de baja, en final de circuito con puestas a tierra de baja. Aquí nos muestra ya en un diagrama unifilar, en centros de transformación, las zonas protegidas y zonas de trabajo, la misma filosofía. Aquí lo estamos observando hacer en forma de práctica precisamente aquí en el centro de entrenamiento que tenemos en Bogotá. Cómo se hace, por ejemplo, con conectores de tipo codo, con esa puesta a tierra adecuada para eso, con los elementos de protección personal. Aquí en unas celdas de barrajes también para ese tipo, esas celdas de tipo codo también, si son barrajes de derivación para circuitos de media tensión. Y esta puesta a tierra temporal es especial para este tipo de conectores, que también pueden estar presentes aquí en cámaras de inspección. Solera, Sí, buenas noches, muchas gracias. Excelente presentación. Tenía por ahí, se me olvidaron, pero bueno, una, profe, yo por ahí tengo unos chicos para, para competencia, a ver si me podrías regalar tu correíto. Esa es una. Otra es en cuanto a los guantes. A ver, la certificación de los guantes dieléctricos es cada 6 meses, pero entonces la pregunta ¿es a partir de la fecha de fabricación o la fecha del primer uso? es a partir Eh, de la fecha del primer uso. pero entonces yo cómo le hago la trazabilidad, porque, a ver, le cuento, hay fabricantes que venden guantes. Yo he visto guantes hasta con fecha de fabricación de más de un año, o para no ser tan críticos de un año, pero, pero la trazabilidad de que yo lo empecé a usar hoy, porque lo compré hace 10 días, pero la fecha que trae es de hace un año, ahí es donde se me complica un poco la No, hombre, cuestión. en realidad eso es un asunto muy fácil, ¿verdad? Pues, a ver, si usted hace parte de una, si los guantes son suyos y solo es que aquí hay una filosofía con los guantes. O sea, los guantes, para hacerles la mejor trazabilidad, lo mejor es que, o sea, sean para el operario al que se les entrega. Sí, ahí la trazabilidad se hace más fácil. Pues porque el operario, el que es el que lo maneja, pues tiene una fecha de inicio de cuando lo comienza a manejar.
y comienza a correr el tiempo a partir de ahí. En todo caso, la realidad es la siguiente, es que aquí el objetivo, más que cumplir con un protocolo como estos, aquí el objetivo, pues es, en últimas, es que el guante nos esté garantizando, mientras nosotros lo estemos usando, que nos vaya a cumplir con su labor de protección, ¿sí? Entonces, si son 6 meses, aquí, pues por lo menos para este operador de red, si usted me dice así, yo asumiría que usted está aquí con Enel, porque Enel nos pide cada 6 meses. El fabricante del guante nos lo pide cada año. Pero pues si el operador de red bien puede decir cada 6 meses, incluso un día se le puede ocurrir que cada 4 o cada 3 meses, y si lo consideran necesario, lo hacen cada 4 y cada 3 meses. Aquí lo importante es que usted, de pronto usted se le podrían pasar los 6 meses. De pronto si los guantes son suyos y usted es el que está en maniobra y de pronto usted se le pasó que eso tenía que hacerlo en junio y usted siguió trabajando así, de pronto le dio agosto, pues usted lo lleva a agosto, lo lleva 3 meses después, y usted se pasa 3 meses y va y lo lleva. Aquí lo importante es que el guante pues pase el protocolo de prueba, porque el guante desde que esté en buen estado, pues, pues es que en realidad es muy importante. Entonces, se lo sellan a los 8 meses cuando lo volví a hacer y pues a partir de ahí usted vuelve y corre sus 6 meses. Pero sí es importante tratar de ser juiciosos y tratar de cumplir con esos tiempos. O sea, esa es una parte bien importante. En cuanto a mi correo, acabé de colocárselos ahí por el chat de esta reunión, construredes@gmail.com, y con mucho gusto los atenderé, ojalá sobre todo si son cosas de trabajo. Sí, si son cosas de trabajo, si tenemos maniobras, si tenemos, si quieren contratar mis servicios para todo el sector de la distribución, para la tablerización, porque también soy tablerista, para cualquier aplicación, desde que tenga cables, con muchísimo gusto. Listo, entonces voy sobre siguiente. A ver, ¿a quién tenemos aquí? Siguiente, el levantamiento de manos según el orden que se presenta aquí. Dice que Freddy. Entonces le escucho a don Freddy. Freddy a la 1. Freddy a las 2. Y Freddy a las 3. Bueno, Freddy, está bien. Juan José Pineda. Buenas noches, No lo quiero. ¿me escuchan? Sí, señor. Mi pregunta era, pues resulta que yo estoy trabajando un tiempo aquí en la alcaldía con el tema de las luminarias, pues de las de afuera, las que se arreglan normalmente en los postes, y pues resulta que normalmente, como yo no tengo el curso de alturas, mi compañero era el que se subía y pues él hacía la instalación y yo abajo ponía todas las protecciones, los conos, hasta muchas veces poníamos letreros de no pasar mientras estábamos en el trabajo, en la obra. Pero resulta que pues hay gente que no entiende eso, o no sé si es que le falta conciencia, porque en una de esas pues teníamos un trabajo en una esquina en todo un lote vacío y daba a 3 vías. Entonces nosotros cerramos mayor parte de la vía porque pues no había como tal, mejor dicho, las personas tenían que devolverse. Entonces una chica, mientras que yo hacía la información de la tabla, de la lámpara, la información de la lámpara, el cambio que tenía que hacer dentro de la lámpara, pues la chica se saltó el cono y lo que hizo fue que el compañero no alcanzó a agarrar la tapa de la lámpara y pues le reventó ahí al lado de los pies. Gracias a Dios no le pasó nada, pero mi pregunta ahí, ¿cómo se puede mejorar esa restricción para que la persona no pase? O ya no hay nada, o no había más que hacer ahí, porque la verdad, pues nosotros pusimos todos los requerimientos, tanto los conos, las referencias, y de por sí la gente como que no nota eso. Listo, Juan José, muchas gracias. Mientras le respondo, ¿puede apagar por favor su micrófono si es tan amable? Tiene bastante estática allá, pero se le escuchó perfectamente. Muchas gracias por compartir el caso, porque de los casos podemos aprender bastante.
Pues, a ver, hombre, pues, ¿qué le digo? Pues para empezar, pues quisiera de pronto, pues lo ideal sería pues poder mirar, pues poder recrear de alguna manera cómo fue que se señalizó, cómo se delimitó el área y qué utilizaron para delimitarla y para de pronto poder decir y mirar y decir, no, pues aquí de pronto sí se veía con claridad que la zona estaba delimitada, sí, si la información era clara y todo. La delimitación del área de trabajo, esa demarcación, pues tiene el objetivo que precisamente de una manera visual y muy fácil las personas, los transeúntes que están por ahí, se den cuenta y verifiquen que es una zona por la que no se debe pasar. ¿Sí? La cinta, por ejemplo, que nosotros colocamos entre cono y cono, entre poste y poste, de hecho, pues se debe estirar completamente, o sea, se debe mantenerlo suficientemente lisa, de manera que se lea ahí claramente que dice peligro no pasar, ¿sí? Se debe leer claramente y eso es importante. O sea, la palabra peligro ayuda mucho. Entonces tocaría mirar ahí cómo lo tenés, si se leía claramente o no se leía, cómo tendieron esas cintas, si lo hicieron o no, puede que si lo hayan hecho, puede que no. Aún así, pues también está la naturaleza, lo que hablábamos en un principio cuando comenzamos esta webinar, está el aspecto de la cultura. En todo caso, usted puede, en un país como este, con esta incultura de la que estamos rodeados, puede llegar a no ser nada raro en realidad y en todo lado, porque yo también lo he visto y le cuento que a mí también me ha pasado su caso aquí trabajando en Bogotá y en una zona, en zonas de gente pupi que se supone que, pues, que tienen entradas a instituciones de alta calidad de educación. Y sin embargo pasan ese tipo de cosas, lo que hablábamos precisamente al principio, parte de la idiosincrasia nuestra, querer siempre pasar por encima de la ley, la normatividad y el correcto proceder. Eso es parte de nuestra programación sociocultural. Eso ahí hay un aspecto sociocultural que estudiar para poder comprender mejor a veces, pues, por qué somos tan idiotas. ¿Sí? Pues, ¿qué más le puedo decir? Que pues desafortunadamente muchas veces tenemos que lidiar con este tipo de personas de una u otra manera, no se termina nunca de educar. Y muchas veces les pasan las cosas pues por razón de este tipo de personas. Ahí igual uno cumple hasta donde debe uno cumplir de la mejor manera. La experiencia le va enseñando a uno siempre una mejor forma de hacer las cosas y las podemos aplicar. Pero yo también quisiera tener la respuesta, pues, de cómo hacer una reducción progresiva más rápida de la estupidez. A mí también me gustaría, me gustaría. Muchas gracias por la pregunta, mi estimado. Juan Carlos Flores. Gracias a usted. Listo, Juan José. Profesor, muy buenas noches. Muy valiosas sus apreciaciones y su aporte acá. Usted en algún momento cuando estaba tocando el tema de riesgos químicos, más que una pregunta quería hacer era como un aporte. Usted tocó el tema de idiosincrasia que somos nosotros los colombianos. Sí, Juan Carlos. Hay un asunto y es que el tema de etiquetado considero que es demasiado importante, ya que siempre encontramos el tarrito de gaseosa, el tarrito de refresco, bueno, y empacamos ciertos productos químicos ahí sin volver o tenerlos, digamos que en algún sitio específico. Usted tocaba también el tema de los niños y me parece muy importante porque sí tuve algún caso, no personal, pero sí vi el asunto de alguien que metió unos químicos en una botella de Coca-Cola y llegó una niña muy pequeña y consumió esto quemándole el esófago. Entonces sí quería hacer como ese pequeño aporte, profe, y pues discúlpeme ahí y le agradezco inmensamente su intervención. Gracias, muy gentil. No, Juan Carlos, al contrario, no tengo nada que disculparle, pues todo lo contrario, pues agradecerle porque de los aportes aprendemos muchísimo.
Y pues el caso que usted está comentando, pues entonces como que pues, refuerza lo que hemos dicho, o sea, frente a un caso real, observa pues que es veraz la información que les estoy brindando en este caso. Creo que uno con el tiempo pues va aprendiendo a cuidarse uno más, pues por conocimientos de causa. Otra aparte dentro de nuestra idiosincrasia, ¿qué nos sucede? ¿Sí? Parte de todos nosotros, o sea, de una gran mayoría de la población, está identificado que no le gusta leer. Que a la persona no le gusta leer, usted puede tener el etiquetado mejor explicado del mundo ahí. Es decir, usted en esa botella puede colocar y con la letra más clara y explicar y redactar brevemente que usted se puede literalmente matar si se toma lo que hay en esa botella. Y si la persona no lee, no le gusta leer, pues no lo va a hacer y igual se lo va a tomar, igual la va a embarrar. Y lo que les comentaba a los niños es que sí, pues es que nosotros cómodamente desocupamos una botella de gaseosa y la pasamos a reutilizar. De hecho, hay un protocolo de salud, de higiene y, y esto de salubridades que se llama, que pues que se supone que usted ese tipo de contenedores no debería usarlos más de una vez. No debería usarlos más de una vez, o por lo menos no en esa labor de contener líquidos. Pasar inmediatamente al reciclaje una vez se consume. Y esa es una de las razones por las que usted ha dicho que se debería hacer eso. Eso es así, hombre, y muchísimas gracias por la intervención. Gilberto Montes. Le Sí, buenas escucho. noches. Sí, Gilberto, muchas gracias. Buenas noches. Ingeniero, una pregunta. Yo estuve en una subestación, estábamos organizando, vienen unos totalizadores que traen un agujerito, un puntico rojo, que es para accionar. ¿Sí se puede accionar cuando tenga carga o preferiblemente cuando no tenga carga? Listo, mi hermano, ese accionamiento es para utilizarlo, para accionarlo cuando no tenga carga. Es precisamente el test de que el elemento termomagnético hace su acción mecánica de apertura. Y como su nombre lo indica, es una prueba de test. Y lo ideal es obviamente pues es no hacer un disparo. No está hecho para eso, sí, no está hecho para que usted lo accione desde ahí y lo desenergice. Precisamente es preferible que usted haga accionamiento de la palanca que viene para eso. Sí, que usted haga el accionamiento de ahí. Lo otro es un test para antes de instalarlo, que usted haga unas pruebas preliminares de mecánicas del accionamiento. ¿Listo? Bueno, eso fue lo que yo dije. Sí, señor, eso fue lo que yo le dije al compañero, porque que él como que no leyó, por eso es lo malo de nosotros, que a veces no leemos todo lo que viene en las partes de todos los productos. Sí, señor, eso es correcto. Sí, vamos a lo mismo, que no nos gusta leer, ¿cierto? Cierto, sí. Muchas gracias, Gilberto, muy amable. Seguimos con Jesús Coronel. Sí, buenas noches, ingeniero. Voy a realizar dos preguntas sencillas, ¿listo? Al grano. Los guantes que se envían a realizar la prueba de rigidez dialéctrica es cada 6 meses, sí. Eso lo especifica el operador de red. Y si hay alguna norma, aparte de lo que especifica el operador de red, en la cual me puedo apoyar. Jesús, cierre el micrófono. Bueno, Jesús, le escuché esa esa pregunta y entonces pues le digo, el fabricante de los guantes, por lo general, usted tiene que leer en la ficha técnica del fabricante del guante. En realidad, como el fabricante del guante lo ha hecho bajo unos procedimientos técnicos con unos equipos especiales y lo ha pasado por unas pruebas de laboratorio bajo unas condiciones que también están normalizadas. Entonces él es la persona idónea, es el ente idóneo para que a usted le diga, pues, cada cuánto es prudencial que usted le haga inspecciones a su equipo.
Entonces, por lo general, el fabricante en este tipo de elementos, el estándar, así como va con es un año. Es un año lo que el fabricante exige. Pero en realidad cada operador de red es libre también de manejar sus políticas de calidad y sus políticas pues también de seguridad aquí principalmente, y pues elegir un menor tiempo, y pues ellos están facultados para decirlo. Pues, si aquí nuestro operador lo elige cada 6 meses, pues lo hace con la intención de maximizar aún más la seguridad. Entonces, como les comentaba en un principio, y siempre es mejor que sobre seguridad y no que falte seguridad. Lo prefiere hacer cada 6 meses porque considera que cada año es mucho. Y pues eso como también depende de qué tanto nosotros lo estamos utilizando. Si a nivel de ingeniería se estudia que estamos en realidad dando bastante gasto, bastante uso a ese elemento, pues ¿por qué no hacer el análisis más seguido? Ahí dices, no, verifícamelo cada 6 meses y de esa manera tenemos un control más cercano. Entonces digamos que pues la respuesta pues es correcta por los dos lados. Sí existe la norma, pero en un principio es el fabricante del guante el que nos tiene que entregar la información, pues porque pues obviamente es quien mejor conoce su producto, pero el que lo está usando, si quiere aún estar más seguro, es que bien podría hacerlo cada semana. Pues póngale cuidado que sí, que hablando con un compañero que tiene ya una empresa propia de pruebas de laboratorio para este tipo de equipos de seguridad, de elementos de protección personal, y llegaba y decía que todos sus elementos, sus herramientas con las que trabajaba, pues como el laboratorio lo es de él y lo tiene adecuado él y lo usa cuando quiera, digo que eso cada que se le ocurría le hacía una prueba, que eso no pasaba un mes sin hacerle prueba a, a sus equipos, ¿sí? No solo a sus guantes, sino a los tapetes dieléctricos, a las mantas, a las pértigas, porque a todo se le puede hacer prueba, se le hacen las mismas, las pruebas que la ficha también sugiere, y digamos que cada elemento también tiene su protocolo de pruebas de laboratorio registradas. Él, siendo el dueño del laboratorio, podría hacerlo menos de cada mes, porque ahí hay un tema de costo asociado. Él se podía dar ese lujo. ¿Y quién le dice que no lo revise cada mes? Si es su vida, ¿no? Es su vida, y él quería estar siempre seguro, porque le puede a usted funcionar hoy y no hay garantía de que le funcione mañana. Eso era lo que decía y me parecía muy acertado. Yo también lo haría con un laboratorio propio. Tomaba mis botas incluso con las que me pongo todos los días, y por lo menos cada semana o cada 15 días le saldría la prueba. Para terminar, La segunda y pregunta la dejé en mensajes. si Jesús dejó una pregunta, pues vamos a hacer una cosa. Voy a atender la última pregunta, que es de don Hilde, y en mensaje le dé la siguiente suya a don Jesús, y con eso terminaré. Don Hilde, le escucho. Pues, buenas noches, ¿cómo están, compañeros? Profe, Muy yo bien, le quería... ¿Sí me escuchan? sí, señor. Ok. Profe, yo le quería preguntar algo. La energía que pasa a través de un equipo de televisor, un equipo de sonido, viene siendo igual de alta que la que nos viene, por ejemplo, qué sé yo, del contador, o siempre un poco menos. Porque le cuento algo rápido. Mi hermano era radiotécnico, y cuando él salía a veces a buscar un repuesto que le faltaba para un televisor o un equipo de sonido, yo teniendo la edad de 8 y 10 años hasta los 12 años, yo le agarraba a veces los equipos, los ponía debajo de la mesa, como estaba un conector en la pared cerca, lo enchufaba y me ponía a intentar colocar y darle sonido o visión al equipo. Los equipos, les seguro, los alcancé a hacer sonar, pero con un televisor nunca pude, y llevé varios corrientazos. Yo, estando niño, nada más tenía una taloneta puesta y yo estaba sentado en el piso, y siendo un conductor en mi cuerpo, estando yo en el piso, ¿por qué nunca quedé pegado? O sea, siempre me daba unos corrientazos y yo quitaba la mano, y no era algo tan fuerte así. No es la misma capacidad de 110 que llega
al televisor cuando está dentro del sistema o de un equipo. Bien, listo, muchísimas gracias, Silvia, pues muy amable. Por lo general los artefactos así que trabajan electrónicamente, pues a que se conectan en nuestras redes de corriente alterna, pues lo primero que tenemos a la entrada de estos dispositivos es una fuente que lo que hace en primera medida es reducir la tensión de 120 voltios a un valor menor. Puede ser 24, 12 voltios, incluso menos, como en el caso de nuestros cargadores del celular, para usted que son 5 voltios. Entonces siempre está reducida esa tensión en un principio. Pero también dentro del televisor, de ahí hacia adelante, hay una rectificación de onda, o sea, se convierte de corriente alterna a corriente continua. Sí, o sea, le quita la polaridad, se le define la polaridad, perdón, al contrario, le define una polaridad, entonces ya tenemos un polo positivo y un polo negativo. Entonces también hay que analizar de pronto de qué época es ese televisor y todo ese asunto. Bastante Pues viejo, yo tengo 39 años. sí, claro, hay tecnologías, esas tecnologías antiguas y todo eso, entonces a pesar de ser corriente continua, existen dispositivos que manejan una tensión y flujos de corriente bastante altos dentro de su funcionamiento. Lo conozco porque me han contado, mi especialidad no es la electrónica y esto, pero uno es lo que estudia y lo que uno aprende y lo que le enseñan a uno, y más esos equipos, esos televisores, esa tecnología que es más vieja. Entonces hay partes que manejan bastante corriente. Y el asunto es que pues uno por lo general para la electrónica, si no se protege lo suficiente, sí, usted si no se protege, si usted para la electrónica, usted no se pone las botas dieléctricas, no se pone los guantes, no se pone el overol ignífugo. Entonces usted está mucho menos aislado y puede ser mucho menos corriente que la que usted esté acostumbrado a trabajar, pero sin embargo, como usted lo hace con menor aislamiento, entonces pues usted lo siente más, usted siente los corrientazos muchísimo más fuertes. Sí, pero en realidad sí tenemos mayor peligro en corriente alterna en la fuente principal, solo por el hecho de ser alterna y por ser mayor la tensión. La tensión, Okay. listo, eso es lo que sucede, básicamente. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Y termino entonces con la pregunta del amigo Jesús Coronel, que me estaba preguntando aquí. Aquí, pues terminemos con esta lectura. Profe, buenas noches. Preguntando concretamente, venga a ver, es lo que se me perdió, hombre, se me perdió la pregunta, Jesús, ya te parecía haberla leído por la Jesús Coronel. El detector de ausencia de tensión de media tensión se debe enviar a certificar cada año solo con realizar pruebas de verificación. Pues hombre, pues por lo general las empresas electrificadoras también, por lo menos cada año, tienen dentro de sus protocolos estar verificando el funcionamiento de sus equipos y su correcta calibración, ¿sí? Sobre todo su correcta calibración para garantizar su funcionamiento. Pero pues con este tipo de elementos, un detector como tal, pues es más como cuestión de estarlo cuidando bien, estar calibrando bien. Es importante con el detector de tensión hacer una prueba siempre antes de cada operación, hacer una prueba con tensión antes de la operación, antes de probarlo en ausencia de tensión, para estar seguros de que está funcionando ese día en concreto. Ese es mi consejo para estar bien protegidos, o sea, para poder confiar en el detector de tensión que nos está dando el dato correcto. Usted lo prueba primero, hace una prueba de presencia de tensión con ese detector de ausencia de tensión. Usted lo pone a funcionar con tensión, que está trabajando con tensión. Y cuando usted hace ya el corte y usted hace un bloqueo y usted va a verificar tensión, usted lo coloca para verificar esa que en realidad no tiene ausencia y ahí sí el dato va a ser confiable para usted. Entonces eso es lo que se acostumbra a hacer. Y pues, si usted tiene la oportunidad, lo que pasa es que todo es dinero, como les decía, sí, sé que es lo que sucede. Pues sí, cada año usted lo puede pasar y pasar por laboratorio,
Pero pues hay que tener en cuenta que eso tiene un costo y de pronto eso es lo que no gusta mucho. Entonces usted tiene que mirar si su detector, si usted a su detector de tensión le está sacando el dinero suficiente para estar costeando eso. Si él le está dando el trabajo y usted está monetizando con él lo suficiente, no le debe doler hacerle la pruebita cada año de calibración, sobre todo que esas son pruebas es de calibración. En los instrumentos de este tipo, lo que usted está probando es que están bien calibrados. Entonces, me disculpo, vamos a terminar última de las últimas. Jorge Carrillo, y cerramos la webinar de hoy agradeciéndoles mucho. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha ahí? Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué es tan cierto que cuando una persona o a uno lo coge, digamos, 220, le pega la zarandeada? ¿Qué es tan cierto que, digamos, que uno debe hidratar el cuerpo con suero o inyectarse complejo B? Pues bueno, mi estimado, pues hay que mirar muy bien el contexto. Aquí estamos llenos de muchos tabús, ¿no? De cosas que escuchamos y nos cuentan y nos dicen y esto, ¿sí? Pues también tenemos que, a mí también me han enseñado en esa parte eso, ¿sí? Yo no me considero un experto en salud ocupacional, no me considero un experto en esa parte. Más bien digamos que soy un ingeniero formado mucho en la parte operativa que ha cometido también muchos errores, porque les cuento que yo también en mis épocas de más joven, iniciando con la electricidad, yo era de las personas que más cometía imprudencias hablando en el entorno eléctrico, sí, o sea, tengo varios pecados de malos procederes y malas formas, de trabajo inseguro y haciendo unas maraumas así. Entonces uno aprende también de ese tipo de errores. Creo que de pronto pues hay una pérdida de electrolitos cuando precisamente hay electrocución y entonces hay que recuperar y esto y que se tome. También lo he aprendido y lo he vivenciado. Pero también he aprendido que no es necesariamente así. Pues nosotros tenemos que observar primero que todo cómo fue la electrocución, en qué escenario fue, qué tal. El tipo de persona tiene mucho que ver. Ayer alcanzamos a ver un poco más de eso, dedicándonos que alcanzamos a leer algo en el RETIE sobre los factores patológicos de la corriente eléctrica, las patologías que nos podían llegar a producir a nosotros, o sea, qué afecciones corporales. Ayer miramos los límites de corriente, cuando perdemos la facultad de soltarnos, cuando ya tenemos rigidez muscular, cuando empezamos a tener fibrilación ventricular, ¿sí? Cuando ya había rotura de nuestros ligamentos, de nuestras fibras nerviosas y musculares y todo ese asunto. Y pues estábamos viendo que eso es muy relativo a la persona. O sea, todas las personas no somos iguales. Aquí pues el asunto de la masa es bien importante. Que la persona entre más masa tenga, entre más grande sea en todos los aspectos, tanto para lo alto como para lo ancho, pues tiene una mucho mayor capacidad de resistencia a ese tipo de eventualidades. Pues, puede que no sea gran cosa, si es un niño, si es una niña, si es un adolescente de bajo peso, ¿sí? Aquí eso tiene mucho que ver y también la composición corporal para ver qué tan grande fue la afección. Yo, sin embargo, no le vería ningún problema porque no estamos tomando nada que requiere una prescripción médica puramente. Por ejemplo, es que el complejo B, pues lo del complejo B me parece curioso, pues el complejo B, por ejemplo, yo me lo tomo porque como les comentaba, hago deporte continuamente y en medio del deporte, pues sí, pues digamos que el complejo B le ayuda a uno mucho a repararse muscularmente y pues esa puede ser la razón. Nos ayuda a reparar mucho muscularmente. De hecho, cuando usted tiene mucho dolor muscular, debe tomar complejo B para las articulaciones y eso demás. Y entre más vamos entrando en años y esos problemas se van presentando más, o sea, nuestro organismo pues se resiente más con el ejercicio físico, con el movimiento físico. O sea, aumentar el complejo B es bien importante.
Entonces, y no solo el complejo B, sino todas las demás vitaminas. Entonces, en realidad, aunque en conclusión yo sí lo prefiero hacer, yo siempre lo prefiero hacer porque en realidad tomar líquido, tomar agua pura, ojalá sobre todo, y tomar complejo B son cosas muy, muy, muy sanas, independientemente de si usted se electrocutó o no. Yo le diría que pues, es siempre mejor tomar yo lo haría, pues yo lo acepto. No hay una razón para decir por qué no hacerlo, que haya alguna contraindicación de unas medidas como estas. ¿Sí? Está bien, siempre es mejor el exceso de seguridad y no el defecto de seguridad. Es mejor que haya exceso y no defecto. Listo, profesor. Con mucho gusto, Jorge, y pues me disculpo porque pues yo sí les pido permiso, ya son las 9:12 y dije que don Jorge iba a ser el último, yo les pido permiso para terminar en este momento, les doy muchísimas gracias por su participación. No sé si la señorita Jenny ya esté en posibilidad de cerrar la reunión o no, si definitivamente algún problema de conexión lo evita. Si no, yo me tomaré la facultad, que haya alguien más de FENALCE y CONTE que tome la palabra para cerrar la webinar. Ingeniero, muchísimas gracias. Sí, señor, ya me encuentro activa. Pues de antemano ofrezco disculpas por los inconvenientes generados. Tuve inconvenientes en la conexión al inicio pues de esta charla, pero pues muchísimas gracias, ingeniero, por su disposición, por siempre colaborarnos en estas charlas virtuales. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por la realización de estas charlas virtuales que se realizan mediante el convenio CONTE FENALTEC. Y pues antes de finalizar, vamos a dar el uso de la palabra al señor Martín Peralta, señor presidente de la Asociación de Técnicos Electricistas del META, que nos acompaña el día de hoy. Don Martín, muy buenas noches. Doña Jenny, muy buenas noches. No, muy agradecido, una capacitación muy amena, muy entendible, muy bien explicada. El ingeniero, pues lo felicito, estuvo muy acertado en todo lo que nos enseñó. Creo yo que la mayoría, si no fuimos todos, quedamos muy contentos con la capacitación. Entonces, de antemano, para todos, muchas gracias por la asistencia y a ustedes por este espacio que nos brindan. Muchas gracias. Muchísimas gracias desde Yopal y buena suerte, buena capacitación. Listo, muchísimas gracias a todos por su asistencia, en especial a la Asociación de Técnicos Electricistas del META que nos acompañaron el día de hoy, a los aprendices del SENA, empresas, institutos que aún se encuentran conectados. Muchísimas gracias.